Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Los negocios en Fórmula Noticias, fin de semana. Pues ya estamos de regreso, 8:30 de la mañana, y antes de irme con Mauricio Flores, vemos en la pantalla las imágenes desde el bello puerto de Acapulco, que por supuesto que todos quisiéramos estar ahí en este momento, pero pues se encuentran a 13 grados centígrados, y quien sí se encuentra por ahí, creo que lo alcanzo a ver allá por ahí saludándonos, que nos está pues precisamente siguiendo en vivo, es el titular de este espacio, Jaime Núñez, que le mandamos un gran abrazo y por supuesto un merecido descanso, porque él no para todo el tiempo, de lunes a domingo, está en las noticias, pues ahí por supuesto que se merece estar ahí en este momento. Y pues mire, ahí vemos que todo parece estar muy tranquilo, sereno, es muy temprano. Y pues él nos está monitoreando en este momento porque, pues a pesar de que está de vacaciones, pues, nuestro querido Jaime Núñez, pues no puede evitar estar con un ojo al gato y otro al garabato, ahí viendo las noticias también, pues como todo un profesional que es. Pues saludos a Jaime, un abrazo desde aquí y le deseamos pues precisamente que descanse mucho, que se lo merece. Y ahora sí, vámonos con Mauricio Flores. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días a todos, por supuesto, envidiando al buen Jaime. Así es. Vaya. Pero bueno, que no se vaya a tomar las cervezas demasiado frías que después le afectan la garganta. Sí. Así es, va a llegar ronco el lunes, pero no importa. Va a llegar ronco, pero no importa, va a llegar bronceadito. Y bueno, qué bueno que se toma este relax, porque lo que hemos visto esta semana superó mucho de los temores que teníamos o tenemos en todo el mundo. El temor de una guerra que afortunadamente la manera en que se ha tratado de enfrentar por parte de Occidente, pues no ha llevado a una confrontación abierta en términos militares, sí una ofensiva diplomática y de sanciones económicas al gobierno de Vladimir Putin, que por supuesto van a afectar la calidad de vida de los ciudadanos rusos, muchos de los cuales, hay que decirlo, están en contra de esta invasión. O sea, no hay que satanizar el nombre, ahora sí que el origen, no hay que volvernos en ese sentido chauvinistas y mucho menos discriminadores. Finalmente hay muchos ciudadanos rusos que, incluso en las Fuerzas Armadas, que están quedando tendidos ahí en el territorio ucraniano. Pero mira, aquí en términos económicos, lo que vimos de primera entrada fue una altísima volatilidad en los precios de las materias primas, los combustibles empezando, que siguen elevadísimos, los granos, los cuales están marcando récords históricos sobre bases ya muy altas, y que por supuesto la continuidad de estos precios elevados pues depende de qué tanto vaya a continuar o cómo se vaya desenvolviendo el conflicto. En un conflicto que no es solamente por Ucrania, definitivamente el gobierno de Vladimir Putin, en este intento de restaurar a la gran madre Rusia, una visión imperialista, que incluso el gobierno de Xi Jinping le dijo que tenía que abandonar esta visión de la Guerra Fría, que tenía que entender que estábamos en un momento de globalización. En ese sentido fue muy importante que el gobierno chino, con todo y que pues no apoyó las sanciones, se abstuvo de apoyar las sanciones de Naciones Unidas sobre Rusia, finalmente toma una distancia de los propósitos militaristas de Vladimir Putin, obviamente porque sabe muy bien que la prosperidad de China, en la que hemos visto crecer de manera acelerada en las últimas décadas, depende de su comercio con Occidente, y evidentemente pues le conviene también llevar la fiesta en paz. Lo importante aquí, Sin, es precisamente el alcance de esta crisis, de esta situación, porque si bien es cierto que con altos precios los productores, ya sea de petróleo, de maíz, de trigo, los productores de commodities como acero, como fertilizantes, se benefician de corto plazo por los aumentos de los precios, también es cierto que en unos cuantos meses se les empieza a derrumbar el volumen debido a que las personas, las empresas están incapacitadas de comprar estos insumos, se reduce el consumo de los mismos y por lo tanto se convierte en una pérdida para todos. O sea, las economías se achican, que es lo que estamos viendo en el caso mexicano, donde la inflación nuevamente en la primera quincena de febrero, Cintia, vimos un crecimiento espectacular, y me atrevo a decir de espectacular porque sobre todo lo que fue la canasta básica, crecimiento del 11.3%, doble dígito, con productos que realmente, pues, como el pollo, como
como el huevo, como la carne de res, de cerdo, ya no digamos el caso del limón que lo conocemos, han venido prácticamente pulverizando los aumentos a los salarios contractuales. No me refiero a los mínimos, porque los salarios mínimos, si bien representan un grupo importante de personas, alrededor de 3,5, hay que lo ubican hasta en 5 millones de personas, no son los que representan la totalidad del mercado laboral mexicano, y en este sentido sí es importante decir que los aumentos, incluso el del mínimo, ha quedado muy lastimado con estos aumentos. Sí. El precio. Y bueno, las medidas del gobierno mexicano hasta ahora, pues son de bote pronto. Lo que ofreció el presidente López Obrador de que va a haber suficiente electricidad por si se reducen los suministros de gas o encarece el gas, que bueno, no es que si se encarece, el gas ya se encareció. Estamos hablando de que solamente desde que inició la crisis, apenas el miércoles pasado, en un solo día subieron 3% los precios del gas, y que bueno, acumulado ya llevan cerca del 30% en no más de 6 meses. Evidentemente el plan del presidente pues es echarle más combustóleo, ahora sí échenle combustóleo a la anafre, lo cual, bueno, pues por un lado poder uno entender que se trata de una medida emergente, pero también se trata a que hoy por hoy las refinerías, el sistema de refinación mexicano produce más combustóleo que gasolinas. Ese es el gran problema que tiene el proceso industrial de los hidrocarburos en nuestro país. Pero mira, así, aquí lo que estamos viendo, pues también el regreso al carbón, pues es poner en práctica uno de los principios del gobierno de la Cuarta Transformación, que cree que los combustibles fósiles deben primar sobre la generación de la energía renovable, lo cual va en todos los sentidos contra los propósitos, ya no digamos ambientalistas, de las principales empresas, no solamente internacionales, también nacionales, que necesitan exportar y que ya de acuerdo a los últimos convenios internacionales y del mismo Tratado de Comercio México-Estados Unidos, necesitan llevar una reducida huella de carbono. Si no lo hacen, eventualmente se van a enfrentar a aranceles. Estos productos van a afectar la inversión. Alberto de la Fuente, que es el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales en México, que agrupa las 56 multinacionales más relevantes, más importantes que están en nuestro país, pues tiene el problema de que no han dado a conocer las cifras de inversión de proyectos de expansión, precisamente por la incertidumbre que hay en este sentido de qué tanto se puede confiar que la reforma eléctrica que propuso el Ejecutivo pues va a ser reformada, va a ser cambiada por una que no sea hostil a la inversión privada, que no sea hostil a las energías verdes, que permita una competencia y que reduzca los costos de una manera sostenida y sostenible en términos ambientales. Esto, por ejemplo, hay un dato muy importante que da a conocer nuestra colega Yolanda Morales el día de ayer en el periódico El Economista, hace una revisión de los últimos datos de Banco de México. Y bueno, en el 2021 hubo una liquidación de capitales, es decir, de tenencia de inversionistas no residentes de valores gubernamentales por 41,557 millones de dólares. Salida de capitales, y así lo queremos ver, es la cifra más alta en términos históricos. No se duplica lo que se salió durante 2009, cuando fue la gran crisis subprime en los Estados Unidos y que arrastró al mundo, pero también es el triple de lo que ocasionó la crisis financiera de 1995, llamado error de diciembre. Bueno, de ese tamaño es la fuga de capitales, y evidentemente están reflejando, sí, por un lado, los miedos que generó la pandemia, sí está generando este flight to quality que le llaman los financistas en materia cambiaria, que muchos operadores de cambio prefieren irse a refugiar a fuentes de valor más consistente como el oro o como el dólar en su momento, pero también está reflejando la incertidumbre, Cintia, acerca de las condiciones de inversión en nuestro país, que uno quisiera que se hubieran concretado ya tantos anuncios de proyectos de inversión que hace la cúpula del sector privado con el gobierno de México. El miércoles pasado estuvieron en Palacio Nacional, se dijo que otra vez iban a relanzar un proyecto. Ojalá hubiera alguno de estos proyectos que estuviera
ya consolidado porque, Cintia, desafortunadamente lo que tenemos, y está confirmado ya, es una economía en estancamiento. 0% crece el PIB en el último trimestre del 2021 y lo más complicado, las cifras en enero, febrero, los indicadores adelantados, pues están revelando que no sacamos la cabeza de manera consistente a principios del 2021, ¿sí? Pues así es, Mauricio, y también habrá que ver si a esto le añadimos, como mencionabas, pues el conflicto entre Ucrania y Rusia, qué es lo que va a pasar con México, ¿no? Hasta qué punto pues nos va a llegar a afectar de manera importante. Pues ya está afectando el precio de la tortilla, literalmente el precio del maíz está por las nubes, creció entre el inicio de hostilidades y previamente, las semanas previas, 22%, el trigo creció prácticamente 25%, no sabemos, los futuros de petróleo y combustibles se fueron prácticamente a $150 el caso del petróleo. Híjole, Cintia, si no se distiende esto, los precios se van a mantener ya de por sí elevados. Pues sí, ya veremos, Mau. ¿En dónde te podemos encontrar? Ya saben, en @mflores Arellano, ahí estamos en Twitter, en La Razón, también me pueden encontrar aquí con ustedes y por supuesto en Grupo Imagen. Perfecto, Mau, pues ya te dejamos para que vayas a contestar esa llamada, debe ser muy importante. No, ya no lo voy a contestar, debe ser el banco y no le voy a pagar. Ya llevan toda la semana llamándote. Bye, Mau, que estés muy bien, un saludo. Pues ahí está Mauricio Flores con los temas económicos. Yo voy a una pausa, regresamos, no se vayan.